Hola a todos y todas, bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Raquel Brune y en el vídeo de hoy os voy a hablar de 10 libros cortos de menos de 300 páginas. El más corto tiene 86 y el más largo 288. Estos libros además son muy fáciles de leer, enganchan mucho y son libros ideales para salir de un bloqueo lector, para retomar el hábito de lectura, para tomar ritmos si hace mucho que no leéis y también para tener esa sensación súper reconfortante de sentarte una tarde, una mañana con tu taza de té, café, lo que sea y empezar y acabar un libro. Así que vamos allá para esas recomendaciones para personas bloqueadas, ocupadas o que simplemente se apetece leer algo rapidito y fresco. Voy a empezar con un libro de fantasía, que suele ser un género donde los libros son bastante extensos, pero en este caso no, nos vamos a encontrar con una primera parte de una trilogía que solo tiene 288 páginas y que se lee de verdad en un ratito, va muy al grano, y es el libro de La Gata Blanca de Holly Black. Se ambienta en el mundo real, es un libro de fantasía urbana y en este mundo nos vamos a encontrar con que hay un porcentaje muy pequeño de la población que tiene dones mágicos que cuando tocan a las personas les producen ciertos efectos. Son los oradores, pero lo que pasa es que a lo largo de la historia han tenido muy mala fama, han estado muy perseguidos y se han visto obligados a sobrevivir realizando actividades que no siempre son del todo legales. Es el caso de la familia de nuestro protagonista, que está metida en el mundo de la mafia, y aunque él no es un orador, todo lo que aprendió desde niño es a engañar, a estafar, a robar. Vamos, un ambiente educativo un poco cuestionable. Y lo que le pasa cuando se está intentando alejar un poco de este mundo, pero a la vez no, porque todo lo que ha aprendido es eso, es que empieza a tener una serie de sueños muy extraños en los que aparece esta gata blanca y que hacen que se vuelva sonámbulo y le van a ir conduciendo a través de distintas pistas hacia la verdad, y es que comprende que no se puede fiar de sus recuerdos y que hay algo que está tramando a alguien por ahí. Es un libro súper cortito que va muy al grano y que está lleno por una parte de magia, pero también por otra de misterios, de intrigas, de engaños. El siguiente libro tiene 272 páginas y es Almendra, que es uno de estos libros que es un poco raruno, en el que los personajes y las situaciones son muy extrañas, pero a la vez esa posición contra lo normal, lo que consideramos lo normal, te obliga a pensar un poco en el mundo en el que vivimos, por qué las cosas las interpretamos como son, qué es lo que nos hace humanos. Por una parte es fácil de leer, pero por otra parte te obliga a pensar y a darle vueltas al coco, así que es una buena combinación. En este caso lo que le va a ocurrir al protagonista es que tiene un síndrome médico muy raro que solo le ocurre a él, que es que su amígdala no funciona del todo bien, no puede tener sentimientos como los consideramos, es decir, puede saber que tiene frío, puede saber que tiene hambre, pero no experimenta las sensaciones igual que el resto de personas, no entiende del todo lo que es el amor, lo que es el miedo, por ejemplo, así que ves cómo su interacción con el mundo es bastante peculiar, como la gente le percibe como una persona que no es normal, cómo le afecta al personaje desde las situaciones más cotidianas, como el hecho de no tener miedo. No se supone que tenemos miedo por una serie de razones, y por otro cuando le suceden cosas especialmente chocantes, como le afecta este síndrome que tiene. Este es un libro que seguro que nos va a dejar indiferentes, y además si sois fans de BTS, si sois ARMY, es un libro que ha recomendado Namjoon, que es uno de los motivos por el que me le eché el ojo. Este libro de aquí tiene 89 páginas y es la versión reducida del libro de Women Don't Owe You Pretty, Mi belleza no es cosa tuya en español, que podéis leer sin ningún problema la versión extendida, pero que sepáis también que existe esta versión reducida de 89 páginas que va un poquito más a las ideas principales, a lo que es la chicha del libro. Le quita un poco la parte más biográfica y se centra sobre todo en esas ideas que te lleva a cuestionar. Es uno de esos libros que hace que reflexiones sobre las creencias, las narrativas que te has contado a ti misma y cómo muchas veces no te están ayudando, cómo eso que has aprendido porque era lo que estaba ahí y has absorbido de alguna manera, al final del día te está perjudicando, está haciendo que no te quieras a ti misma, está haciendo que juzgues a otras personas. Me encanta cómo te da estas pildoritas de información, igual que haría una amiga cuando está charlando sobre cualquier tema de la vida, y cómo lo hace de una manera súper empática, cómo te anima a quererte a ti misma y también a intentar ser un poco mejor persona. Para lo pequeño que es, puede tener un impacto enorme y súper positivo en tu vida, así que yo os lo recomiendo. Otro libro de fantasía que os voy a recomendar es Piranesi, aunque en este caso es un poquito más Dark Academia, tiene 273 páginas y es también bastante raruno porque es uno de esos libros en los que tienes que tener un poquito de fe al principio, porque vais a ir entendiendo hacia dónde va y qué es lo que está pasando un poquito más adelante, ¿vale? Hay que prestar atención a los detalles y luego de repente va a hacer todo clic y vas a decir, madre mía, qué pedazo de historia, ahora lo entiendo todo, me encanta este libro. Si pasáis ese umbral de las primeras páginas, hacedme caso que os vais a alegrar de haberlo leído, porque además está súper bien escrito, y en este caso nos vamos a encontrar con un personaje que se llama Piranesi, que por una parte va a ir explorando este mundo extraño en el que vive, que es una especie de
casa con estatuas en la que también hay mareas, muy laberíntica, muy extraño todo, donde va a tener una serie de encuentros con unos personajes, donde va a tener conversaciones que al principio no vamos a entender muy bien, pero de nuevo luego todo va a tener sentido, y va también anotando estos encuentros, lo que le sucede en el día a día, y a través de estas notas y de todo lo que sucede después es cuando se va a ir desvelando el misterio de qué es de verdad este mundo, quién es Piranesi y quiénes son todas estas otras personas con las que se va encontrando. Así que me encanta cómo mezcla ese lado así bizarro, muy onírico, muy extraño, mágico, con el misterio de, vale, ¿qué está pasando aquí? Aquí está pasando algo pero no entiendo nada. Este libro que os voy a recomendar ahora tiene 100 páginas, pero teniendo en cuenta que es ilustrado y que tiene un prefacio y un posfacio, se queda en muy poquitas páginas al final. Es una lectura muy rápida, la mayor dificultad que tiene para mí fueron los nombres. Eso sí, aún así os recomiendo leer el prefacio y el posfacio porque son súper interesantes. El libro es La mujer de terracota y es muy interesante porque por una parte podemos ver la idea tradicional de cómo funciona el infierno chino, el más allá chino, que es una especie de transición entre la vida terrenal y la reencarnación, donde vas a solucionar todos los problemillas que te dejaste ahí un poco en tu vida pasada que no resolviste. Y nos vamos a poner en la piel de una joven que se muere de repente y aparece allí, y que incluso en el más allá vamos a ver cómo existe la gente privilegiada, cómo existe el poder, cómo existe la corrupción, cómo las personas que eran así en la vida terrenal de alguna manera se llevan todos sus vicios, todos sus defectos, se los llevan al más allá y al infierno. Vamos a ver por una parte estas ideas más tradicionales de cómo funciona el infierno en la cultura china, pero también la aportación de la autora a su propia interpretación y también la figura de la mujer de terracota y cómo su mera existencia impacta a todos los personajes del libro. El siguiente libro es uno de esos libros que están destinados al público infantil, a niños y niñas, pero que yo creo que se puede disfrutar con cualquier edad porque a mí me ha gustado muchísimo leerlo, y es Omnia de Laura Gallego. Tiene 288 páginas, aunque creo que se leen bastante más deprisa que si fuese un libro para adultos. Es una historia muy bonita, muy divertida, pero también muy interesante, y es que trata de un niño que por accidente pierde el peluche queridísimo de su hermana pequeña y no sabe qué hacer porque es un peluche que lleva un montón de años en la familia y que es imposible encontrar uno parecido en una tienda normal. Y aquí es cuando descubre Omnia, que es esta página web en la que venden de todo cuanto existe, todo cuanto pueda soñar. Así que piensa que sí puede encontrar el conejito de su hermana, uno parecido, va a ser allí, y acaba por accidente atrapado en la isla donde están los almacenes de Omnia, todos los trabajadores, y vamos a ver este mundo tan extraño donde hay distintas especies, de un montón de planetas, de un montón de dimensiones, donde tienen un almacén que no deja de crecer y donde también están sucediendo cosas un poquito extrañas porque no le dejan salir de allí. La isla ha cambiado mucho, sabemos también que hay un misterio y va a tener que encontrar la manera de, por una parte, intentar buscar el conejito de su hermana y por otra salir de allí, que no va a ser nada sencillo. Como os digo, es muy emocionante y además es fascinante ver cómo la imaginación de Laura Gallego va dando un montón de detalles sobre este lugar, sobre cómo funciona, sobre todas las cosas maravillosas y extrañas que te puedes encontrar en Omnia. Este libro de aquí del que os voy a hablar ahora me encantó, es Mujeres del alma mía de Isabel Allende, tiene 192 páginas y es un libro de no ficción. En este caso nos vamos a encontrar con pequeños textos que son reflexiones, recuerdos, experiencias que la autora comparte con nosotros y con nosotras, y me encanta porque puedes ver distintas partes de su vida, puedes ver su infancia, su juventud, los viajes que ha hecho, la gente que ha conocido, su experiencia en el mundo editorial, ¿no? Cómo fueron sus primeros pasos, esas mujeres que la ayudaron por el camino, y todas estas experiencias y toda esta sabiduría la entremezcla con sus ideas, con lo que ha aprendido, con cómo ve el mundo actual, con cómo ha cambiado, con todo lo que nos queda por hacer. Y me parece interesantísimo porque al final es que está lleno de la experiencia de toda una vida. Es que después de haberlo leído y pensar todo el rato qué interesante es esto o cuánta razón tiene, tengo muchas ganas de volverlo a leer siempre, pero nunca lo hago. Por lo menos leedlo vosotros y vosotras. Gracias. Este libro del que os voy a hablar creo que ha ganado absolutamente todos los premios que existen dentro de su género, el Locus, el Nebula, el Hugo, o sea, todo. Y es Así se pierde la guerra del tiempo, que tiene 209 páginas, es súper cortito y a mí realmente me da mucha pena porque esta historia da para mucho más, da para escenas muchísimo más detalladas, con acción y con 1000 cosas, o sea, necesito más. Pero si lo que estáis buscando es un libro de ciencia ficción más corto, es ideal. En este caso es verdad que la estructura narrativa hace que sea un poco más raro, ¿no? Porque es una historia epistolar, es decir, conocemos todo lo que ocurre a través de las cartas que se van intercambiando dos soldados enemigos. Bueno, dos soldadas enemigas, eso queda un poco raro, dos soldados enemigas que son de bandos opuestos. Están por un lado los azules y los rojos que compiten en esta guerra del tiempo por imponer un poco sus perspectivas y su forma de ver el mundo a través de la línea temporal, ¿no? Van viajando a distintos momentos importantes de la línea temporal intentando cambiar la historia. Esto me gustó mucho porque me recordaba a Umbrella Academy, al Ministerio del Tiempo, estas vibes. ¿Y qué es lo que pasa? Que se empiezan a dejar
jugar esas cartas como rivales, picándose, desafiándose, etc. Pero poco a poco empiezan a hablar de sentimientos y de cosas reales hasta que van a acabar enamorándose y por supuesto pues es un amor prohibido porque son rivales, son de bandos enemigos. En fin, amor prohibido, complicado y de nuevo, como os digo, yo me quedo con ganas de más, así que os lo recomiendo si todo esto os suena tan chulo como es. El penúltimo libro es Kim Ji-yeon, nacida en 1982, y es uno de esos libros que cuanto más tiempo pasa desde que lo he leído, más maravillosos me parecen. Y es que es un libro poderosísimo que yo creo que tiene mucho potencial para ser un clásico porque es que cuenta cosas muy ciertas, cuenta cosas que son muy reales, que nos afectan mucho. Y lo cuenta además de una manera magistral, y es que nos vamos a encontrar con este personaje, con Kim Ji-yeon, que de alguna manera está perdiendo su identidad. Está sucediendo cuando empieza la historia algo también un poco raro, ¿no? Que es que ella ya no habla como sí misma, sino que de repente se convierte en otra persona y dice las palabras de otra persona. Y claro, pues al principio su marido pues está muy preocupado, ¿qué le sucede a mi pareja? Porque de repente no es ella. Y cuando empiezan a contarnos su vida, vamos entendiendo un poco esto a qué viene. Y es que desde pequeña, cuando iba al colegio, más tarde, cuando iba a la universidad, cuando empezó a trabajar, cuando fue madre, este personaje ha sido privado de sus sueños, ha sido privado de la capacidad de levantarse y de defenderse a sí misma, de la capacidad siquiera de saber qué es lo que quiere. Se le ha ido diciendo, mira, no, da igual lo que tú quieras, ni siquiera quieras nada, este es el camino que hemos hecho para ti. Y como ella, pues de alguna manera ha ido siguiendo ese camino hasta que se ha perdido a sí misma, y es muy frustrante y es muy triste porque al final todo este camino viene marcado por la misoginia de la sociedad, pero por otra parte es un libro que de alguna manera te da fuerza y te hace abrir los ojos y decir, no, esto no puede ser, este personaje tiene que recuperar su voz, tiene que recuperar su vida, tiene que ser dueña de su vida y esto no puede ser así. Como os digo, me parece un libro con mucho poder y un libro con la capacidad de generar un impacto en las personas y en el mundo. Y para el final me he dejado unos libros que son ideales si os gustan las sagas de fantasía con seres mágicos, con poderes, con política, con conflictos sociales y familiares y un montón de cosas, pero no tenéis tiempo o energías para leeros una saga larguísima tipo Brandon Sanderson, pues os traigo la saga del Tensorado, que son todo novelas cortísimas. El primero es Las mareas negras del cielo, el segundo Los hilos rojos de la fortuna y el tercero este de aquí, El descenso de los monstruos. Como os digo, tiene pues todos los elementos que nos solemos encontrar en los libros de fantasía, en este caso ambientado en un mundo de inspiración asiática y steampunk. Así que ya sabéis, si os apetece leer algo de fantasía así, un poco por una parte clásica pero por otra parte muy contemporánea, os recomiendo echarle un ojo a estos libros. Hasta aquí el vídeo de hoy y las recomendaciones, espero que os sean súper útiles, que os quedéis con ganas de leer estos libros. Si hay algún libro súper corto que os encanta, que os lo habéis leído en una tarde, que os engancha muchísimo, dejadlo abajo en los comentarios para que lo pueda ver todo el mundo. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo, no os olvidéis de darle a like si os ha gustado, de compartir si pensáis que le puede gustar a alguien, de suscribiros para más vídeos como este y muy importante, darle a la campanita si queréis enteraros de cuando subo vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, chao, chao.